Hola, bienvenidos. Vamos a hacer ejercicios hoy para pacientes que tienen biopolímeros en su cuerpo. Bueno, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Doc. Vanessa. Bueno, Vanessa, te va a llamar la atención que un médico te prescriba ejercicio como si fuera un entrenador. Pero tengo que explicarte por qué. El ejercicio es un medicamento. Y por eso, como cualquier medicamento, nosotros los médicos que trabajamos con ciencias del deporte y el ejercicio, estamos promoviendo que el ejercicio se utilice realmente como un medicamento. ¿Por qué es un medicamento importante? Porque te va a ayudar, primero, a desinflamar tu cuerpo. Segundo, te va a ayudar a estar mucho más fuerte, y algo muy importante es que el ejercicio te va a permitir llevar más oxígeno a tu cuerpo. Entonces, mientras tu cuerpo se mueve, va a correr más sangre, que es como un río. Ese río va a extraer más oxígeno de los pulmones y vamos a permitirle que llegue más oxígeno a cada una de tus células para que tu calidad de vida y tu salud y tu capacidad de responder a los fenómenos de estrés ante la vida sea mucho mayor. Así que, Vanessa, bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, Vanessa. El primer ejercicio y el más importante es respirar. ¿Por qué se vuelve un ejercicio? Porque el respirar, sobre todo profundamente, nos va a ayudar a fortalecer sobre todo lo que tradicionalmente se ha llamado el core, que es el centro del cuerpo, que diríamos el core va desde este segmento hasta las rodillas. Entonces, fortalecer estos músculos, especialmente los oblicuos del abdomen, depende de la respiración. Entonces voy a pedir, Vanessa, que me mires a mi momento. Yo voy a ponerme aquí y quiero que por favor respires por la nariz. El primer ejercicio es respirar por la nariz, profundo. Y dejes el cuerpo relajado y libre, y por favor flexiona un poquito las rodillas para que te sientas cómoda, ¿ok? En esa postura, por favor, mira al frente, ¿sí? Respira profundo, y lo que vamos a intentar es hacer que con el cuerpo relajado los músculos del abdomen se distiendan. Esto conecta principalmente estos músculos que ustedes ven aquí, que son los oblicuos del abdomen, y que va a conectar directamente como un anillo a los músculos de la espalda. Entonces yo te voy a pedir que respires muy profundo, la cabeza alineada con la columna bien derecha, flexiona un poquito las rodillas, respira profundo. Y el primer ejercicio como medicamento es respirar. Respira por la nariz y bota por la boca también profundo. Toma todo el aire posible y ahora expulsa todo el aire posible sin contraer los hombros, lo más relajada posible. ¿Cuántas repeticiones de este ejercicio hay que hacer en el día? Les voy a dar un número general, pero hay que intentar hacer 200 respiraciones conscientes durante un día. Lograr hacer estas 200 respiraciones nos va a permitir fortalecer el cuerpo todo, porque el cuerpo se mueve tridimensionalmente. Al respirar profundo, todo nuestro tejido conectivo se va a extender y se va a fortalecer. Al botar el aire, especialmente el reclutamiento de estos músculos, que son los oblicuos del abdomen, va a permitir finalmente que se fortalezca la espalda. Y es la mejor forma de mantener el core y la espalda muy fuerte. Y era lo que hacía Buda. Buda les enseñaba a sus discípulos en meditación para que soportaran más tiempo meditando. Entonces, respirar de esta manera, coloca las manos aquí adelante como si abrazaras algo, flexiona un poquito las rodillas, eso, respira profundo. Perfecto, muy bien, miren cómo se distiende el abdomen, excelente. Y en este caso la espalda empieza a fortalecerse. Y ese es el propósito de este ejercicio. Uno de nuestros objetivos es fortalecer el tejido conectivo. El tejido conectivo implica todo tu cuerpo, porque él une todos los elementos de tu cuerpo como si fuera una pared, ¿no? Los une y al mismo tiempo los separa. Este tejido conectivo es muy importante porque es de lo que más se debilita por inflamación crónica. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio isométrico, que es, por favor, quiero que te pares de frente y sostengas tu peso en la pierna izquierda. Y sientas, por favor, todo tu peso en el talón. Y ahora quiero que, por favor, tires la pierna derecha hacia el frente y simplemente busques mantenerla en el centro en forma de equilibrio. Ok. Y ahora quiero que lleves tus manos en forma de enganche y las vas a llevar a enfrente y te vas a sostener. La idea es sostener esta postura por mínimo un minuto, idealmente por 3 minutos. 3 minutos diarios de este ejercicio va a ser suficiente para ir fortaleciendo todo el cuerpo. Voy a pedirte, Vanessa, que vuelvas a la posición inicial. Y te voy a pedir que ahora me mires a mí, por favor. Y vamos a mostrarle en cámara a las personas cómo hacerlo. Quiero que, por favor, sostengas tu peso en la pierna izquierda. En la izquierda, eso, la derecha la llevas adelante. Muestra, por favor. Y en esta postura, vamos a ver cómo ella sostiene. Vas a llevar un poquito más hacia el centro de la pierna. Eso.
Entonces, todo el peso queda en el talón, la columna debe estar derecha, debe haber una tensión simétrica al frente. Una recomendación muy importante, no mucha tensión, Vanessa, simplemente sostener, porque si tensas mucho, te va a doler mucho. Entonces, sostener ahí. Respiración, respira por la nariz y bota por la boca, relajando el cuerpo. Y solamente el peso en el talón del lado izquierdo. Excelente. Vamos a recordar, tienes que hacer este ejercicio mínimo 1 minuto hasta 3 minutos. 3 minutos es un poquito fuerte, pero hay gente que lo logra muy bien. Vaya progresando despacio. Empiece con 1 minuto, luego sube 10 segundos, 20 segundos, 30, hasta completar los 3 minutos. Y lo vamos a hacer por los dos lados. Entonces, ahora te voy a pedir que te voltees viendo hacia allá y vamos a repetir el ejercicio, pero con la otra pierna. Exactamente. Entonces, muy importante que el peso debe quedar en el talón, la espalda debe quedar derecha y todo el peso, ustedes pueden ver aquí un poquito la fuerza en la pierna de Vanessa, la espalda empieza a contraerse, los hombros se contraen un poquito y este ejercicio isométrico va a fortalecer todo nuestro cuerpo. Estamos haciendo unos tipos de ejercicio que ayuden a fortalecer sobre todo el tejido conectivo, que es uno de los tejidos más afectados en las pacientes con polímeros. Vamos a hacer un segundo ejercicio hoy que se llama básicamente isométrico porque mantenemos la fuerza del cuerpo en una sola postura y es realmente muy simple. Por favor, colócate como en posición de firmes. Voy a permitir que abras las puntas de los pies. Exactamente. Ahora las puntas de los pies se mueven hacia atrás de modo que los talones nos dan la postura correcta, que es esta. ¿Ok? Entonces flexiona un poquito las rodillas y te voy a pedir que ahora juntes una rodilla con la otra. Exactamente. Ahora enlaza tus manos, por favor, y lleva tus manos hacia arriba, hacia el techo, con las palmas de las manos viendo al cielo y los ojos dirigidos hacia las manos. En este caso, entonces, el cuerpo se va a fortalecer isométricamente en todos los grupos musculares, en toda esta cadena cinética que va desde la cabeza hasta los pies. En otras palabras, es un ejercicio sistémico. Estamos fortaleciendo todas las estructuras de nuestro cuerpo. Me miras al frente, por favor, y vamos a hacerlo lateralmente. Entonces, igual, abre los pies, junta los talones, juntamos las rodillas, por favor, bien juntas. Cuanto más juntas, más se fortalecen los músculos aductores. Las manos hacia arriba. Y ustedes pueden aquí observar cómo la columna va a adquirir una estructura que va a ayudar a mantener las curvas de la columna vertebral, a fortalecer los músculos del cuello, de la espalda, del abdomen, de la cintura pélvica, de las piernas, incluso hasta los dedos gordos de los pies van a estar fortalecidos. Por favor, Vanessa, respira por la nariz y relaja la boca, suéltala, sonríe. El sonreír también es un ejercicio. Sonreír nos fortalece los músculos del cuello y del rostro. Muy importante para conectar el cuello con el resto de nuestro cuerpo. Bien, como te había mostrado anteriormente, vamos a hacer ejercicio como medicamento. Los médicos creemos que el ejercicio es un buen medicamento para fortalecer el cuerpo y uno de los problemas más críticos que tenemos con las pacientes con polímeros es dolor de espalda y es muy común y muy resistente y muy relevante. Voy a enseñarte entonces hoy un ejercicio que llaman las 200. Se llama así porque se repite 200 veces al día. Ok, ¿qué vamos a hacer? En la postura en la que vas a estar, simplemente la columna vertebral va a hacer este tipo de movimiento. Entonces, si esta es una vértebra y esta es otra, en medio van a estar los discos intervertebrales. Al hacer este movimiento, va a haber primero un masaje sobre el disco intervertebral que lo va a fortalecer y segundo va a exprimirlo y hacer que entre más agua a ese cartílago y lo nutra. Entonces esto es muy importante para fortalecer todos los discos intervertebrales y los músculos de la columna vertebral. Entonces, párate firme, te voy a pedir que lleves la pierna izquierda hacia atrás, más atrás por favor, y hagas un triángulo para que puedas bajar y arrodillarte, por favor. Eso. Es la forma más simple de bajar. Muy bien. Ahora colócate en posición de 4 apoyos, por favor. Muy bien. Un poquito más adelante las manos y en esta posición vamos a llevar nuestro cuerpo al plano posterior. Vamos a llevarlo hacia atrás lo más que puedas. Excelente. Si está muy adelante las manos, llévalas un poquito más atrás. Excelente. Y ahora vamos hacia adelante, Vanessa, hasta lo más adelante que puedas. Importante, no doblar los codos y llevar la espalda a hacer el ejercicio de la cobra, que es hacer un arco aquí, y debes sentir un poquito de tensión en los glúteos. ¿Estamos? Bien, vamos hacia atrás otra vez, Vanessa. Muy bien, atrás, adelante nuevamente. Y este ejercicio simplemente se repite 200 veces en un día para fortalecer la espalda,
nutrir los discos intervertebrales y mejorar el dolor de la columna lumbar. Muy bien, ¿qué no se debe hacer? Flexionar los codos cuando vamos a la posición de adelante. En este caso va a perder equilibrio y demasiada fuerza sobre los hombros y no es el ejercicio correcto para hacer lo que necesitamos, que es hacer el ejercicio en la espalda. Este ejercicio podría servir para otras cosas, pero no para la espalda. Arriba. El ejercicio correcto es: los hombros van alineados, no se flexionan los codos y vamos hacia adelante. Excelente, hasta lograr la posición de cobra. Vamos hacia atrás y vemos los codos no se han doblado. Perfecto. ¿Qué no se debe hacer para bajar a la posición de 4 apoyos? Es no utilices lanzando la pierna adelante. Hazlo y vemos a ver qué sucede. ¿Sí? Es muy difícil y se puede perder el equilibrio. La forma correcta: lanza una pierna hacia atrás, lo más que puedas hacia atrás. Excelente. Cuando el cuerpo está en triángulo, entonces puedo flexionar la rodilla y entonces puedo bajar de manera muy fácil, colocarme de rodillas y colocarme en la posición de 4 apoyos. Vamos a hacer un ejercicio para fortalecer los músculos de las piernas y de los glúteos. Aquí hay algo muy importante, que es evitar el exceso de carga. Entonces vamos a definir una cosa muy importante que se llama cadena cinética cerrada. ¿Qué será una cadena cinética abierta y cerrada? Vamos a empezar con lo contrario, que es abierto. Por favor, lanza una pierna hacia adelante. Esto es abierto. Cuando un segmento del cuerpo lo lanzas y queda en el aire, eso lo llamamos cadena cinética abierta. Lanza un puño. Eso sería cadena cinética abierta. Entonces, cadena cinética cerrada es un ejercicio en donde mi cuerpo no se despega del sitio donde lo tengo afianzado o fijado. Entonces, vamos a hacer sentadilla como ejercicio de cadena cinética cerrada. Vamos a hacer el primer truco: abrir las piernas, muy bien. Y te voy a pedir que bajes en sentadilla, pero aquí hay algo muy importante: la respiración. Siempre que hagamos todos los ejercicios, vamos a respirar libremente. Respira por la nariz y bota por la boca para ayudar a fortalecer el cuerpo. Y ve haciendo la sentadilla, por favor. Eso, baja, sí. La velocidad es relativa, dependiendo de lo que queramos lograr. Eso, muy bien. Profunda, no hay problema. Los orientales, quédate en la posición abajo, por favor. Para los orientales es muy natural estar en esta posición. Baja las manos, por favor. Eso, y vas a sentir que se tensa un poquito la espalda, se estiran los músculos de la espalda y se fortalecen. También se distienden los músculos lumbopélvicos y por eso es muy importante que los ligamentos y músculos lumbopélvicos en esta posición sean bien fortalecidos, entrenados y estirados. Entonces, esta es una posición natural para los orientales para comer y hacer necesidades. Entonces, por eso es bien importante hacer la sentadilla. El mito de flexión completa de la rodilla depende de la velocidad y la carga que le pongamos. Entonces, vamos hacia arriba, Vanessa, y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer respirando. Y en cada respiración hacemos una bajadita segmental por pasos de la pierna, de la sentadilla. Inspira, expira y bajas un poquito. Inspira y en la expiración baja. Eso. Inspira, expira y bajas. Inspira, expira. Eso. Bien relajada. Intentar que la columna esté derecha y que el cuerpo vaya bajando naturalmente. Siempre el ejercicio debe ser natural y no forzado. Baja hasta el fondo, hasta que la sentadilla esté completa. Muy bien. Ahora hacia arriba igual. Subimos lentamente. Respirando. Muy bien. Recordemos, cadena cinética cerrada, el cuerpo fijado siempre a una superficie y no se abre el segmento. Vamos a hacer hoy un tipo de ejercicio que se llama ejercicio intermitente. ¿Por qué es importante el ejercicio intermitente y cómo se define? Es simple, vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a reposar. Quiero decirte que esto es diferente para que no haya confusiones con los HIITs, que son ejercicios de alta intensidad, con algo de movimiento entre espacios de alto movimiento. No, en este caso vamos a parar completamente, ¿ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera: vas a hacer 10 segundos de ejercicio con 20 segundos de respiración, además en cadena cinética cerrada. Recuerda que todos estos ejercicios los estamos haciendo para pacientes con polímeros, por lo tanto esto disminuye la carga mecánica sobre el cuerpo de las personas. Te voy a pedir por favor que te coloques en la posición lateral, muchas gracias, y lo que vamos a hacer es tijeras. Entonces, cuando estés lista, vamos a colocar el cronómetro y vas a hacer 10 segundos. ¿Listos?
1, 2 y 3. 10 segundos de ejercicio, la mayor velocidad posible, Vanessa. Porque necesitamos activar toda la musculatura y que se mueva la sangre y que aumente la respiración. 10 segundos, paramos, ¿ok? Vamos, quedan 4 segundos, vamos. Y termina, muy bien. Ahora vamos a reposar en quietud, 20 segundos. Y este es el momento más importante después del ejercicio. Vas a sentir que tu respiración va a ser más profunda y tu agitación no va a ser durante el ejercicio, sino después del ejercicio. ¿Es lo que estás sintiendo? Excelente. Ahora cambiamos de pierna y nos preparamos. Nos quedan todavía 10 segundos. Tú relajada, cuando yo te dé la indicación. 3, 2, 1 y ahora, por favor, a máxima velocidad, Vanessa. Muy bien. Excelente. Muy bien, 3 segundos. Excelente, listo. Ya para, excelente. ¿Qué tal? Uno quiere seguir haciendo, ¿cierto? Pero de eso se trata. Respetar el tiempo de los 10 segundos por 20 segundos. De esta manera llega mucho más oxígeno a tu cuerpo y este tipo de ejercicio simula lo que hoy está de moda, que es la dieta cetogénica. Porque lo que vamos a hacer es que las células no se queden sin oxígeno, les vamos a llevar mucho oxígeno y el metabolismo va a utilizar principalmente la mitocondria y la utilización de grasas como principal fuente de combustible. Vamos a hacer flexiones de pecho, ubícate en la posición. ¿Lista? Vamos, 10 segundos, a máxima velocidad, Vanessa, muy bien. 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, más fuerte, 4, una más y terminamos. Y simplemente recupérate, vas a sentir, y repito, después del ejercicio va a haber un poco más de agitación y ese es el punto clave en el ejercicio, que los mecanismos que van a favorecer el organismo ocurren inmediatamente después de haber ejecutado el ejercicio. Lo interesante de este tipo de ejercicio intermitente es que vamos a permitir que el oxígeno esté en tu cuerpo y no se agote. Y eso es lo que va a provocar el efecto tan interesante cetogénico. ¿Listo? Vamos a otra vez. Vamos, otra vez. Otras 10 flexiones de pecho. Muy bien, arranca por favor. Este tipo de ejercicio intermitente se puede hacer 30 minutos, 60 minutos. Personalmente lo hemos hecho hasta por 90 minutos, así que lo importante es hacer el ejercicio intermitente 10 segundos por 20 segundos. ¡Listo, Vanessa! Gracias.